Tras la caída del régimen de Díaz, poco se hizo en cuanto a políticas educativas. Tanto Madera como Huerta mantuvieron la estructura política, administrativa y organizacional del Estado, y por lo tanto no impusieron un modelo de país. En ese trance, la educación quedó sin un rumbo fijo. La Revolución Mexicana había heredado del Porfiriato a un número extremadamente alto de analfabetas, resultado de las políticas educativas del gobierno de Díaz y de sus antecesores con respecto a la instrucción pública. Los gobiernos de la Revolución se encargaron de llevar a cabo campañas para educar a obreros y a campesinos como un medio para transformar la estructura social del país, promover el desarrollo nacional y formar una clase trabajadora que sirviera de sostén a proyectos modernizador mexicano. Esta gran operación por la cultura nacional tenía varios aspectos, entre los que se contaban la educación indígena para asimilar a la población marginal, educación técnica que creara recursos humanos para el campo y la industria, educación rural para elevar el nivel de vida del campo mexicano y un sistema de creación de bibliotecas y edición de libros para popularizar la cultura. La obra de Vasconcelos tuvo un sentido de reivindicación social. Su plan de enseñanza era popular, tendía a la educación de multitudes. Había que desatender a las escuelas superiores, aún a la universidad, en provecho de la escuela elemental, de la enseñanza primaria. La federalización de la enseñanza era el medio legal indispensable para dar acción al gobierno en todos los lugares del país, donde no llegaba la influencia educativa de los agentes locales. El primer paso de Vasconcelos fue combatir el analfabetismo y después modificar las orientaciones y métodos de la escuela primaria. Creó también la escuela de la pequeña industria, la escuela técnica, la escuela agrícola y la escuela rural. Ideó el proyecto Maestro Misionero para llevar la enseñanza a las regiones del país más alejadas de la civilización. Muchas de sus ideas fracasaron o no se llevaron a cabo, ya sea por el poco tiempo que tuvo para realizarlas o por la magnitud de sus proyectos. Con la fundación de la SEP, en 1921, el modelo educativo mexicano comenzó a tener forma. En lo que respecta a la educación superior, el gobierno cardenista fundó en 1937 el Instituto Politécnico Nacional, que tuvo como primer fin la formación de cuadros técnicos para el naciente proceso de industrialización del país. El IPN se extendió más tarde al resto de México, con la fundación de los institutos tecnológicos regionales, que tomaron realce con la expropiación petrolera y que hicieron de la educación técnica una preocupación de los gobiernos posteriores. Uno de los rubros más importantes fue la educación indígena, con la que se buscaba integrar a estos grandes núcleos de población al proyecto de desarrollo nacional. Para eso se emplearon misiones educativas, cuyo fin era el acercamiento, la alfabetización a las áreas rurales más alejadas de los núcleos urbanos. Dichas misiones continuamente incluían a maestros bilingües, que enseñaban en su propio idioma. Para el año de 1940, la educación en México había pasado de ser un artículo de lujo dominado por la religión a uno de la vida cotidiana, junto con una visión más racial del mundo y un nuevo impulso hacia el desarrollo y la modernidad del país. La escuela socialista en la paidotecnia exige que los niños tengan un aprendizaje, no una enseñanza, de todo aquello que la sociedad en que vive considera de gran importancia, naturalmente con una forma que integre en el educando una manera de actuar y una conducta de acuerdo con las necesidades y tendencias. Otro esfuerzo para extender la educación rural fue la Casa del Estudiante. Su fin era llevar la educación a los grupos indígenas aplicando un método que pretendía ser efectivo para castellanizar a los monolingues. Se reunía a 200 jóvenes de diferentes grupos étnicos en esta institución en la capital. Se les hizo asistir a la escuela, vestir de manera occidental y convivir con los estudiantes citadinos. Tras aprender el español y adquirir ciertas habilidades, debían de regresar a sus comunidades a compartir sus conocimientos. Las autoridades se sintieron satisfechas pues se comprobó que el indígena tenía la misma capacidad intelectual que el mestizo o el blanco. El proyecto resultó un fracaso, pues ninguno de los jóvenes regresó a su comunidad. Otra institución fue la Escuela Central Agrícola, creada en 1926 para brindar capacitación agrícola a los hijos de campesinos, pero de igual manera fracasó por la deficiencia de organización y de dirección.
y la falta de un alumnado genuinamente campesino. Tras su fracaso, fueron incorporadas las escuelas regionales campesinas que funcionaron hasta el final del cardenismo. En cuanto a la educación rural en México, durante los llamados gobiernos de la Revolución, la escuela mexicana surgió como sistema nacional, con la creación de la SEP. En el mismo 1921, aún 3/4 de la población no recibían sus beneficios. Las escuelas creadas en 1911, mediante una ley que facultaba al gobierno federal para establecer escuelas en todo el país, no trascendieron a todo el territorio. En los años finales del régimen porfirista, la obra de Justo Sierra se vio coronada con un acontecimiento de capital importancia para el país, la refundación de la Universidad Nacional. Finalmente, el 18 de septiembre de 1910, fue inaugurada la Escuela de Altos Estudios y 4 días después la Universidad Nacional de México. En 1929, con motivo de una huelga universitaria, el gobierno decretó la autonomía de la máxima casa de estudios. El 30 de mayo, enviando a la Cámara un proyecto de ley para otorgar la autonomía a la Universidad Nacional de México. Para el 9 de julio, se expide la reglamentación de la Universidad Autónoma de México, lo que significa que esta institución mantuviera desde entonces un gobierno propio y cambiara su nombre a Universidad Nacional Autónoma de México.